Santiago capítulo 3 versículos 17 y 18. Amén. Amén. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre del Señor, hoy te entrego mi corazón, hoy te entrego mi corazón, rindo mis emociones y sentimientos, rindo mis emociones y te ruego, Señor, y te ruego que me des de tu sabiduría, que me des de tu sabiduría, de la inteligencia de la espiritual, inteligencia para espiritual, conocer tu voluntad para conocer tu voluntad y para andar como es digno del Señor, y para andar como es llevando fruto en toda buena obra llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. y creciendo en el conocimiento. Oh Señor, fortaléceme con el poder de tu fuerza, Oh Señor, fortaléceme con la potencia de tu gloria, con la potencia de tu gloria, para toda paciencia para toda paciencia y longanimidad. y longanimidad. Te doy gracias, Te doy gracias, porque tú obras en mí cada día, porque tú obras en mí el querer como el hacer, el querer como para hacer tu buena voluntad. para hacer tu buena voluntad. Por eso te entrego la mía, Por eso te entrego la te entrego mis caminos, te entrego mis caminos, palabras mis palabras y todo aquello que todavía no da gloria a tu nombre, y todo aquello que todavía no hago, porque quiero agradarte. porque quiero agradarte. No soy perfecta, No soy perfecta, pero sí sinceramente, pero sí sinceramente con tu poder, con tu poder quiero hacer tu obra. quiero hacer tu obra. Gracias te doy, Gracias. en el nombre de Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque tú nos pones el querer como el hacer, Señor, de vivir en tu verdad. Gracias te damos porque tú eres el único que nos convence de cuál es tu verdad. Porque hay muchas verdades, pero tú tienes la única verdad. Y una verdad que no cambia, que permanece y que es eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 10. En el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 10. Y ya les digo qué versículo. Mateo capítulo 10. Y vamos a leer versículo 28. Mateo capítulo 10, versículo 28. 28. 10, 28. Amén. Dice el 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esa es una palabra de esas fuertes, pero curiosamente liberadora. Porque nos ubica en torno a qué o a quién se debe temer y también nos ubica frente a qué es el temor. En otros momentos hemos hablado, Dios nos ha ministrado al respecto de lo que es el temor. Y por allá en Proverbios capítulo 8 hemos leído, no sé si recuerdan, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hemos en otros momentos hablado o tratado de abordar la diferencia, parece sencilla pero significativa dentro de lo que es temer a Dios y temer o tener temor de Dios. ¿Ok? Cuando tenemos miedo a, es como si tuviéramos miedo a la persona, a la figura, y tener miedo de, o perdón, no miedo, tener temor de, nos habla de lo que representa, pero sobre todo lo que nos ha enseñado, lo que nos ha brindado, lo que nos ha dado. La escritura que acabamos de leer dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el único que tiene potestad para hacer esto? Y el final entonces es algo que uno quisiera como abordar mucho, pero ¿quién es el único que tiene poder sobre el alma? Dios. Absolutamente nada ni nadie más. Y hoy vamos a hablar acerca de algo que tal vez en algunos casos o en el pasado o en unos casos muy puntual
casi que daba miedo hablar. ¿Y a qué me refiero con algo que daba miedo hablar? Y es hablar del miedo. Porque de manera curiosa, aquellas cosas que generan, producen incertidumbre, ansiedad, que termina siendo en últimas una combinación, un sinónimo de miedo, de esas cosas no, como que no es muy agradable hablar, perdón. Por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea de a dónde quiere llevarnos hoy Dios. En el pasado, no sé ahora cómo los papás asustan a los hijos, pero en el pasado, ¿cómo era que se asustaba a los niños para que hicieran o para que no hicieran algo? El coco. El coco. ¿Qué pasaba con el coco? ¿Qué era lo que hacía el coco? ¿Y quién era el coco? Nadie nunca sabía quién era el coco, pero todos los niñitos de esa edad le tuvimos en algún momento miedo al coco. Y cuando no era el coco, ¿quién era? La pantufla. En este caso la pantufla voladora. La pantufla de la chaqueta. Claro, la chaqueta. Miren ustedes cómo los miedos pueden haber ingresado en la vida de una persona de una manera tal vez aparentemente inocente o curiosa o anecdótica, pero que puede haber marcado lo que significa el resto de la vida de una persona y de una personita, en este caso niños. Cuando los viejos o los abuelos o los papás decían, no salga de noche porque el coco, la coca, el diablo, seguramente en ese momento el niño o la niña hacía eco y se quedaba en casa porque no quería encontrarse con el coco. Y lo que parecía en un principio una figura que iba a resultar muy eficiente, porque en efecto el niño terminaba quedándose en casa, producía o produjo en muchísimos casos resultados tremendos. ¿Por qué? Porque la amenaza hacía que el niño se quedara en casa. Pero además de quedarse en casa, ¿qué más se quedaba en el niño? Pensando en el coco. El miedo al coco. Y el miedo al coco en este caso era una figura que nadie podía describir porque yo no sé quién era el coco, pero todo el mundo hablaba del coco. Sin embargo, lo que vino con la historia, con la amenaza o con el cuento del coco, fue lo que llegó fue el miedo. Y el miedo cuando llega, cuando se le abre la puerta en una persona, en una personita más que nada, llega para quedarse. Tal vez uno quisiera que fuese algo que se cuenta y que ya, cuando nos olvidamos del coco, ya se desapareció el miedo. Pero no sé si ustedes experimentaron o conocen a alguien, seguramente sí, que de manera curiosa tiene miedo al miedo y los miedos y todo le produce miedo. Y si no todo le produce miedo, hay algo muy particular que le produce tanto miedo que puede inclusive paralizarlo o paralizarla. Y puede entrar en shock. Y mientras haya algo que controle o que no tenga control de parte de Dios en esa estructura espiritual que somos nosotros los hijos de Dios, mientras no haya el control absoluto de Dios, significa de que algo o alguien más también tiene un control. ¿Se recuerda que la escritura dice que una casa dividida en dos no puede prevalecer? Y no puede prevalecer es porque uno de los dos tiene que tomar las riendas, cuando tiene dos que quieren reinar dentro de esa casa. Y si el uno no puede reinar completamente, significa de que por incipiente que sea la influencia del otro, es tan determinante que impide de que se dé un control absoluto. Ejemplo con circunstancias sociales aquí en nuestro país. Un país que tiene una historia de más de 50 años de guerra interna. Con un estado de gobierno de derecho que se precia o se enorgullece de ser uno de los más estables de Latinoamérica.
pero con un grupo disidente, van de un grupo que lleva más de 5 décadas desestabilizando al país, que es un ejemplo del Estado de Derecho. Y son unos pocos que en un momento crecieron más, se hicieron más fuertes, que se firmó, abro comillas, un tratado de paz, pero que desestabilizan al país porque aprendieron a hacer una lucha, ellos le llaman de guerrillas. Y las guerrillas, no sé si ustedes saben qué es lo que significa una lucha de guerrillas. ¿Sabe alguien? ¿Sabe de pronto? ¿No? ¿Han escuchado de qué se trata? Esto se popularizó mucho en la guerra de Vietnam, cuando los Estados Unidos llegaron a Vietnam y los paisanos, los criollos de Vietnam, los vietnamitas, terminaron prácticamente ganando una guerra contra la potencia del mundo. ¿Y cómo? Si eran un poco de chiquiticos, amarillitos, desnutridos, en plena selva. Porque la estrategia que tenían ellos era grupos pequeños, atacaban y se retiraban. Grupos pequeños atacaban y se retiraban. Y sembraban el terror. No había manera. De hecho, tan es así que el gobierno americano termina por retirar a sus soldados y para ellos es considerada una derrota militar, porque con todo el armamento que tenían no pudieron doblegar a los vietnamitas. En el ser humano, en la estructura del ser humano, podría suceder algo similar. Tenemos un Estado de Derecho, tenemos la figura del Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Dios, a través del Espíritu Santo morando dentro de nosotros, con todo el derecho que eso significa, con toda la legalidad que eso significa. Pero ¿qué pasaría si, haciendo eco del ejemplo que acabo de mencionarles, hubiese disidencia al interior de esa estructura espiritual que Dios nos ha establecido? ¿Qué pasaría en el evento en que Dios, posando entre nosotros como templo, el Espíritu Santo, que tiene el derecho de gobernarnos como somos ya nuevas criaturas, de pronto se encuentre con un grupo o con una acción o con una parte del ser que quiera ser disidente? Un grupo guerrillero, un sentimiento guerrillero, una acción, una actitud, un recuerdo guerrillero. Y mientras exista esa pugna, va a haber contienda. Y una de las cosas que puede generar esta pugna es el tema del que estamos hablando, el miedo. Hay gente que le tiene miedo a tenerle miedo, a aquello que produzca miedo, pero no saben qué. ¿Alguno de ustedes puede identificar qué es el miedo? ¿Cómo podríamos definir aquí en conjunto qué es miedo? Es tener un temor a algo. Tener un temor a algo. Cambiar la palabra miedo por temor. Cambiamos, ya tenemos el significado. Es como la inquietud, el Espíritu Santo es un desazón, es como intranquilidad en el espíritu, como que no hay seguridad, no hay paz. Ok, ¿alguien más? Como lo que uno no quiere afrontar. Algo que no se quiere afrontar, ¿qué más? Desasosiego, inseguridad. Miren cómo de una sola palabra se pueden desprender un sinnúmero de aristas y todas apuntan a lo mismo. Sin embargo, el miedo como tal es difícil de establecerlo, como darle una cara. Y como no tiene cara, se esconde fácilmente. Porque en algunas partes lo describen como incertidumbre, y tiene razón. Todo aquello sobre lo que el hombre no tenga control le genera incertidumbre. ¿Y la incertidumbre qué produce? Ansiedad. Porque la ansiedad pues no tiene certeza de lo que va a pasar, tiene anhelos, pero no conoce a ciencia cierta si sí o si no, y genera sentimientos. Y una persona, cuando tiene ansiedad o cuando tiene incertidumbre, con dificultad puede creer a la manera como Dios quiere que crea, al respecto de cómo debe creer.
Ustedes recuerdan que el Señor Jesús dice que, o la palabra nos dice, que aquel a quien el Hijo liberare, ese será ¿qué? Verdaderamente libre. ¿Por qué la Escritura dice verdaderamente libre? Porque muchas veces nos creemos libres y no. Porque lo más seguro es que exista una libertad que no es verdadera, o sea que es falsa. Una mentirosita Condicional. libertad. Condicional puede ser un remedio religioso de conciencia de que se es libre, pero se está atado a otras cosas de las que se desconoce que está atado. En estos días hablando con alguien, no es de la iglesia para que no van a decir, no es de la iglesia, alguien me contaba acerca de una circunstancia con su esposa, porque presentó una crisis emocional y nerviosa tremenda, al punto de casi que tener que medicarla. Bueno, casi no, con medicación. Y hablaba con él y me decía que es algo que brotó justo ahora, pero que conforme lo abordaron entre él y su esposa, se dio cuenta de que era algo que venía trabajando desde hace muchísimo tiempo, que simplemente afloró. Y todo giraba alrededor de el miedo a que su hijo o su hija se cayera, se golpeara, a que el hijo o el esposo fuera y no volviera, a que el papá entrara y no saliera, a que el arroz no se le quemara, a que sí se le quemara el arroz, a que no le gustara la comida del esposo. Y uno diría, pero cosas que son nimiedades. Pero esto generaron conflicto en la persona a tal punto que ya explotó. Y vino un conflicto aún más grande, porque son creyentes. Y entonces uno dice, pero tienen a Dios en su corazón. Conocen la palabra, tienen que saber qué hacer. Ya hablaba precisamente esta mañana con él de eso. Ya saben que no es de aquí. En el sentido de que al creyente, una vez que tiene convicción de que es cristiano, en muchas ocasiones le cuesta enfrentarse a la posibilidad de que tiene miedos y de que no ha entregado o no ha resuelto esos miedos. Y cuando esos miedos desenfocados y descontrolados salen a flote, en algunos casos hacen estragos. Y qué duro para una persona, en este caso la esposa del amigo, que conoce de Dios y que ha ministrado a otros seguramente acerca de Dios, pero que tal vez no fue lo suficientemente clara con Dios y consigo misma para decidir que habían cosas en su vida que tenían que ser resueltas. Y de que todo no se podía resolver alrededor de que se acomoden las cosas como a mí me evitan circunstancias de incomodidad. No sé si me estoy haciendo entender. Perfectamente. ¿Ok? Hay momentos en los que pareciera que todo alrededor se acomoda para que yo esté bien. Y uno dice, eso es lo ideal. Pero si yo no tengo o yo no he resuelto cosas alrededor de esas cosas, entonces es muy probable de que lo que se está acomodando a mi alrededor no me esté aportando nada, simplemente está disfrazando algo que en un momento tal cual pudiese salir. Y quienes han tenido algún episodio emocional o de crisis, saben que no es algo con lo que se juega, saben que es algo completamente delicado y que es real para la persona que lo está experimentando. Tanto así que un buen porcentaje lleva al suicidio. Imagínate, porque hablábamos de incertidumbre, hablábamos de ansiedad y eso lleva a la depresión. Y hoy en día, qué curioso, qué fácil es escuchar a los jóvenes o a las personas decir que está deprimido o deprimida. Como si fuera algo de moda, como si fuera algo en lo que toca entrar en concurso. Y es delicado, porque esa persona tiene seguramente temor a algo. Y es más delicado cuando se es creyente,
porque dice, pero ¿por qué tengo que estar así? Entonces empieza uno a dudar de uno mismo si uno realmente tiene el Espíritu de Dios o no lo tiene. Si realmente yo creo en ese Dios. A mí me pasó algo cuando el niño se accidentó, cuando eso fue antes de la pandemia. Después, bueno, el bebé se accidentó y yo digo, fue en mis manos. Que cuando ya lo vi todo ensangrentado, todo vuelto a su cara, empecé a sentir culpa y yo sabía que Dios estaba conmigo y duré 8 días llorando y veía al niño ensangrentado todo el tiempo y le decía a Dios, ayúdame, yo no voy a poder con esto, y yo sentía un temor horrible, y el niño se va a accidentar, y el niño se va a morir, y el niño tal cosa. Fue realmente algo que se sale de las manos de uno si uno no tiene a Dios una fortaleza. Fueron como 15 días muy fuertes y siendo creyente. Entonces, cuando se es creyente yo creo que es más duro, porque si no se es creyente, pues se pasa y uno dice, ay, tengo miedo, y el miedo, y va al psicólogo, y va a la circunstancia de y a terapia y todo el cuento. Cuando sucedió esto y cuando sucedió lo del niño, realmente sí hubo alguien que me ayudó, que era creyente, que lloré y pues me dio la mano. Pude salir de eso, pero mostrándome a Dios, y cuando ya llegué yo a Dios y me decía que no estás en mi reposo, el que no está en mi reposo, desde ahí vengo trabajando en el reposo. Viene el Señor mostrándome, perdón la insuficiencia, de ahí viene el Señor mostrándome el reposo, cómo trabajar en el reposo y cómo descansar en Él. Y se fue todo temor, se fue todo miedo, se fue cuando ya realmente entendí, me fue revelado el reposo. Pero cuando se es creyente, yo creo que cae uno más duro y le da uno vergüenza y no cuenta. Y se queda uno solo, porque uno dice, ahora qué van a decir, luego es que no crees en Dios. Hay un conflicto interno tremendo. Impresionante. Porque de entrada sabemos que el miedo con nosotros no tendría por qué tener lugar. Sí. Pero saben ustedes algo, y Dios quiera que podamos sacar muchas cosas del mensaje, esa es la pretensión. En muchas ocasiones, la manera como enfrentamos o confrontamos esas circunstancias determina el éxito o la victoria que tengamos. Y hablo de éxito y hablo de victoria, aunque parecen similares, pero vamos a hacer una pequeña diferencia. Porque el éxito puede provenir por una acción, una actitud o una manera de actuar del ser humano. Ejemplo, una persona que fuma, le enseñan a controlar su vicio con palillitos, con cigarrillos electrónicos. Cada vez que quiera fumar, chúpese una bananita y después queda ahí todo el dulce. Y entonces puede que después de un tiempo diga, ay, sí, ya dejé de fumar, eso me funcionó, yo no necesito a Dios. Si me funcionó, ¿para qué? Y por el otro lado hablo de victoria, que es la que ofrece el trato del conocimiento y la relación con Dios. Porque si nosotros nos acostumbramos, y esto es algo en lo que Dios quiere que nosotros profundicemos y ejecutemos y ejercitemos constantemente. Si nosotros nos acostumbramos a refugiarnos en Dios y en su palabra, cuando hacemos conciencia de eso que estamos haciendo, Él se convierte, como dice el Salmo 91, en nuestra habitación. Y literalmente trate de usted de entenderse o comprenderse como entrando a la casa de Dios y absolutamente nada ni nadie, así lo venga persiguiendo, puede entrar. Como cuando uno estaba de niño, que se las daba de bravucón, le sacaba la lengua, le tiraba una naranja o alguien al más grande y salían a perseguirlo a uno, y la puerta que uno encontraba abierta era la de su casa, entraba y ya, ese era seguro. Tocaba el timbre del vecino. Exacto, hacía las pilaturas que llamaba. Pero llegaba a un sitio seguro y el que venía persiguiendo sabía que allí no podía hacer nada. Y uno llegaba a ese sitio y uno se sentía seguro. Y este sitio podía ser la pierna de mamá o de papá si estaba muy chiquito, o la espalda para cuidarse y guardarse.
Si nosotros nos concebimos y entendemos que Dios es tan real como para ofrecernos no solamente refugio, sino que se convierta en nuestro escudo y de que su palabra es la que nos recuerda y nos garantiza quién es Él para nosotros, cuando se esté enfrentando X o Y situación, ya la conciencia no va a estar frente a lo que he aprendido que yo puedo hacer, sino lo que Dios me ha mostrado que Él hace. Y va a haber gran diferencia entre confiar en mis instintos, en mis acciones y confiar en lo que Él ha dicho. Gran diferencia. No es lo mismo alguien que aprendió a responder de manera mecánica y humana para resolver una circunstancia, a que reciba la instrucción de parte de Dios y viendo el resultado diga, Dios es real. Y saben ustedes, lo que nosotros tenemos que procurar en muchos momentos es llegar a ese momento donde Dios para nosotros sea real. Donde no simplemente se convierta en una palabra de aliento que recibo 2 o 3 veces en la semana o todos los días por un devocional, sino que a propósito de esa palabra o de esa predicación, yo puedo tener momentos, ojalá fueran continuos, donde digo, Dios, tú eres real. O sea, no simplemente es una historia bonita que me están contando. Y cuando hacemos eso, la Escritura nos dice a nosotros que ¿quién debe gobernar en nuestros corazones? Es el Espíritu Santo, ¿no? Literalmente, ¿qué dice el Espíritu Santo? ¿Qué de parte de Dios tiene que gobernar nuestros corazones? La paz de Dios. La paz de Dios. Que ya no la dio. ¿Qué fue lo que vino el enemigo a quitar? Precisamente La paz. la paz. Algo que ya Dios nos había dado. En el ejemplo que les decía, que les mencionaba ahora, a propósito del coco y del niño que no salió en la noche porque le dijeron que el coco lo esperaba en la calle, se logró, el niño no salió, se quedó dentro de la casa, pero dentro de la casa del niño, de su corazón y de su conciencia, también se quedó seguramente el miedo. Y ese miedo en ese momento era a una circunstancia abstracta, tal vez difícil de entender, pero conforme fue creciendo, se pudo haber convertido en las fobias y en la cuota inicial para un cuadro clásico de lo que sería más adelante su vida, una depresión o un cuadro de ansiedad. ¿Qué hacemos o qué hemos hecho y qué conocimiento tenemos de lo que el miedo produjo en algún momento de nuestras vidas que ya no debería producir? Es más, una reflexión que deberíamos hacer es, ¿a qué le tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? Pero es que los miedos vienen de tantas y de diferentes colores, sabores y formas que uno cuando menos piensa es donde viene. Cuando ya tiene uno conciencia de la palabra de Dios, ya identifica el miedo que sea y entonces le entrega a Dios. Tampoco que se suene pues muy, pero de todos modos son de tantas formas, de tan diferentes formas, el miedo al gato, el miedo al perro, el miedo a pasar por ese sitio. Hay tantas cosas y variadas. Y que para las personas son o fueron supremamente significativos. Doy un ejemplo, un testimonio de casa con Martica. Martica me ha contado en muchos momentos como ella de, no sé, 5 o 7 años tal vez, en la casa donde su papá un día la arrancó a perseguir un caballo. Creo que lo hemos compartido aquí. Y pues ustedes pueden imaginarse un pitico de gente a los 5 o a los 7 años, voltea a mirar y ve la cara del caballo. Seguramente el caballo no la estaba persiguiendo, pero arrancó a correr y para ella era sinónimo de persecución. ¿Qué significó eso en su vida en algunos momentos? Seguramente una puerta abierta y uno lo asocia con, es que a los caballos. Y con Victoria nos reímos, pero yo lo digo ahora con admiración. En un paseo que hicimos al eje cafetero, creo que fue en Panaca, había un toro precioso, un toro de esos grandísimos que pesa como 500 toneladas. Se ve así de grande. Y yo recuerdo que nosotros pasamos y Martica tenía aprensión con un animal así portentoso. Pero ella terminó subiéndose
Ella dijo que se quería subir. Ella dijo que se quería subir ¿En ese animal? en ese animal. Y Victoria y yo estábamos por acá como que, ¿en serio? ¿Tu mamá se va a montar? Y Victoria decía, mi mamá se va a montar. Y yo, sí, se montó. Y Martica estaba Yo me monté llorando. tiesa, Era llorando. la estatua. No, era un toro hermosísimo, hermosísimo, pero Pero gigante. la señora que lo tenía me dijo que era bobo. No, primero que era muy buena chompa. Seguramente era bonachón, pero Como para la película ella de- lo que significaba hacer eso era inmenso. Y lo pongo como ejemplo o como anécdota, no necesariamente para utilizar esa psicología de choque en la que enfrente sus miedos, ¿cierto? No es usted a qué le tiene miedo y de aquí salga a buscar lo que tenga miedo para decir que ya lo venció, porque no era eso en ningún momento lo que ella estaba viviendo. Y seguramente si le ofrecen un caballo ahora no se va a querer montar tampoco el caballo, ¿ok? Pero muy internamente ella estaba teniendo una lucha entre confiar en lo que Dios le decía que podía hacer y en lo que su mente le decía que no debía o que no podía hacer. Y esa es la lucha del cristiano, entender cuándo es la mente nuestra la que habla y cuándo es Dios el que da o debe dar la instrucción y debemos escucharla. Porque algo que fue o que pudo causar risa más adelante, y seguramente sus hermanos se burlan de ella cuando ella se acuerdan de esas cosas, pero lo que pudo haber abierto en ese momento para una niñita de 5 o 7 años fue seguramente tremendo. Y como esas anécdotas pueden haber sucedido en nuestras vidas en muchísimos momentos, tal vez no las tenemos en nuestra conciencia presente, pero fueron impactantes en nuestras vidas. Y insisto, no estamos hablando de hacer una terapia de choque ni muchísimo menos, pero lo que Dios nos llama es a que nosotros creamos que Él es fiel y verdadero para guardarnos y librarnos aún de aquello que no sabemos qué es. Necesito cuando Cristo decía que si teníamos fe le decíamos a ese monte, arrójate a la montaña. Yo pienso que esos son los montes. No es realmente el monte, la montaña, sino ese monte, porque ese es el monte con el que cada quien lucha. Claro, y como todo monte, de alguna manera u otra, implica escalar, implica subir, implica algún tipo de contratiempo, algo que está en contra, ¿cierto? Lo normal es que caminemos horizontal, subir genera un esfuerzo extra. Moisés llegó al monte y ahí tuvo un encuentro con Dios. Ustedes recuerdan, y todas las, o muchas de las precisiones que hace la Escritura en encuentros con Dios se dieron en el monte, en Sión, el monte Sinaí, porque significaba el hacer algo que nos ubicaba en perspectiva hacia Dios. Y cuando la Escritura dice que le podemos decir a ese monte que se mueva, es porque nosotros mismos hemos generado enfrente de nosotros, sin saberlo o sabiéndolo, cosas que impiden que avancemos hacia donde Él está. Pero cuando le pedimos a Él que nos ayude, Él va a hacer que se mueva aquello que nos estorba en nuestro camino hacia Él. Los invito a que vayamos a Salmo 91. Y vamos a leer versículo 1 al 5. Amén. Dice el capítulo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Paren allí. Esto, yo no sé si ustedes han tenido a leerlo, a meditar, a reflexionar acerca de él, pero un ejercicio importante al momento de leer la Escritura, en muchos momentos, es ser literales. Ser literal con lo que está leyendo y buscar la manera de podernos apropiar de ello para poder vivir lo que se está leyendo. Entonces, en ese orden de ideas, miren ustedes, el que habita al abrigo del Altísimo morará
bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, ¿quién es el que puede morar bajo la sombra del Omnipotente? El que está al abrigo del Altísimo. ¿Y cómo se puede cómo se puede habitar al abrigo del Altísimo? Haciéndose ahí debajo del abrigo. Metiéndose ahí qué sé yo, la choza, la casa, el edificio, lo que signifique Dios para nosotros como la figura de protección. Es decir que para poder gozar de estar bajo la sombra, tenemos que estar donde se produce la sombra, ¿cierto? Versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pausa obligada. ¿Quién es que tiene que decir esto o aquello a Dios? Ay, hermano, hermana, ore por mí. Gloria a Dios por todas las personas que están a nuestro alrededor y que oran por nosotros. O que Dios nos permite orar por otros. Pero ¿quién es que tiene que decir? ¿Quién es que tiene que implorar? ¿Quién tiene que llamar? ¿Quién es el que tiene que irse ¿Quién tiene que estar bajo la sombra? Claro. El que necesita, yo. Yo. Y hay veces, parece que cuesta un poco el aclararse a sí mismo el que yo debo estar entendiendo esta palabra, yo debo estar leyendo esta palabra, yo debo estar recibiendo esta palabra para mí. Porque si la Biblia me garantiza de que si yo habito a la sombra del Altísimo, entonces Dios me puede guardar. Versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Paren allí. ¿Quién es Él? Ya es obvio que sabemos quién es Él. Dios. Ya no soy yo, ¿cierto? No es el labrador, ni es Dios. 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Saben qué es la verdad de Dios para nosotros? Literalmente, ¿saben qué es? Su palabra. Tal cual. Entonces dice la Escritura y después la refrenda en el Nuevo Testamento cuando dice que nuestras armas no son carnales sino poderosas en Dios, ¿cierto? Y habla de que la espada tiene doble filo y que penetra y limpia y divide. Pero miren ustedes por qué lo dice. Escudo y adarga es su verdad. Es decir que con su palabra yo me protejo, yo me guardo. Eso es estar bajo las alas de las alas del Altísimo. Y además que es una adarga, o sea, es una espada, es una navaja, un cuchillo si quieren verlo así. La palabra me guarda y la palabra al mismo tiempo me permite ir hacia adelante, avanzar, ser ofensivo en términos espirituales y bíblicos. Versículo 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Recuerdan ustedes qué versículo empezamos leyendo? ¿Recuerdan? De Santiago capítulo 4, que decía que temed a aquel, que puede Mateo, perdón, sí. Mata el cuerpo, Que no puede hacer, que puede matar el cuerpo y enviar. pero no el espíritu. Y enviar al infierno. Ok, leámoslo de nuevo. Fue Mateo 10, creo que fue. 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, que hay cosas a las que se le tiene miedo que no deberían tener razón de ser para tenérseles miedo. Ay, es que, qué sé yo, a mí siempre se me quema el arroz, ¿yo qué hago? Ay, pues consiga alguien que le guste el pegado. A mí me gusta el pegado. Ay, y es enojoso, pero para algunas personas circunstancias así pueden ser tan significativas que crean conflicto. Y consigo mismos y con quienes están a su alrededor. Y no es cosa pequeña. Y es que hay veces que situaciones que a mí me pasó con un vecino que hasta con machete me amenazó. Entonces ahí era como real, ¿no? Pero entonces, y este versículo era algo real. Me da miedo.
tenemos que hacer que la palabra se viva en nosotros. Si Dios es nuestro refugio, y cuando la circunstancia que en el interior, tal vez solamente nosotros sabemos que le hemos tenido miedo, y Dios es nuestro refugio, ¿con qué nos hemos acostumbrado a lidiar con eso que produce el miedo? La ignorancia, la indiferencia, para que se esconda, o cada vez que ese pensamiento de miedo viene y toca la puerta, lo sacamos, como dice el dicho, con cajas destempladas, es decir, con la palabra. Esto tiene que calar en nosotros. Tiene que haber una palabra, y esta va a ser la invitación al finalizar el mensaje de hoy. Que ustedes, con la ayuda del Espíritu Santo, puedan acercarse a una palabra, o a muchas, ojalá, pero que esa palabra se convierta en su escudo y en su adarga, su escudo y su lanza, para que cuando venga el pensamiento X, usted puede decir, ay no, es que el miedo era a los caballos, pero no, apareció un perro, entonces aquí no lo uso. Pero como estamos hablando de lo que produce, ¿cierto? Porque alguien podría decir, ah, no, no me tocó a mí, son los felinos, no los caninos. No, es lo que, la sensación, la emoción. Yo le contaba a este amigo de experiencia que habíamos tenido, Dios guiándonos a propósito de circunstancias emocionales, en cómo una persona pueda o debería aprender a identificar cómo se empieza a manifestar esa circunstancia emocional que puede terminar alterándolo o alterándolo. Y cómo en muchísimas ocasiones la persona identifica que va a iniciar, pero o se congela, o se distrae, o se olvida que tiene algo que le ha funcionado en el pasado y simplemente se deja ir. Cuando ya identifica que la emoción, ay, esto me produce esto, y lo asocia al recuerdo de lo que ya ha vivido. ¿Y qué hace con eso? Dios, tú eres mi escudo, tú eres mi adarga. Estoy dando un ejemplo de una palabra. Y el pensamiento sigue allí, porque el pensamiento fue echado con el propósito de atormentar. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Dios es mi escudo y Dios es mi adarga. Dios es mi escudo y Dios es mi lanza. Si Dios es mi escudo, es mi metralleta, si quiere decir. Dios es mi escudo, pero la lucha es consigo misma. Porque cuando el pensamiento entienda de que usted está firme, con las alas de Dios puestas sobre usted, va a rendirse. No le queda otro camino. Pero si la actitud o la estrategia que se ha sumado es voy a contar hasta 10. O a mí me pongo a hacer oficio. Respire hondo. Respire hondo. Por ejemplo, y le funcionó. ¿Para qué? ¿Para apaciguar la circunstancia o para que la razón que produjo esa situación se vaya? Eso es algo que Dios quiere que nosotros tengamos claros. Carlitos. Referente a ese Salmo 91, hace mucho tiempo a mí me pasó algo. Mis sobrinos en Buga me invitaron a un balneario en un río por allá lejos, en la montaña. Y cuando estábamos allá, había unos policías y nosotros llegábamos ahí en las motos. Los policías pasaron cerca de nosotros y en cuestiones de segundos estaba la guerrilla y comenzaron a disparar y mataron a esos policías, como a 2, ¿ya? O sea, se armó una balacera ahí pues de Fuego cruzado. fuego cruzado y nosotros estábamos en el medio de eso. Y nosotros nos fuimos así pues arrastrados por el piso y eso como era pues campo, nos metimos así como un establo. Y allá había unas bultos de gallinaza y todo eso, y nosotros nos tiramos todos costales encima y comenzamos a decir el Salmo 91. Los que estaban conmigo, pues ellos no eran creyentes. Ajá. Y comenzamos a decir eso de tal cual lo que leímos ahorita. Ajá. Pero eso duró 1 hora. Wow. Allá. Y cuando todo pasó, había varias personas muertas allí, en ese sitio. Imagínate, Dios los guardó por alguien que citó la palabra, y alguien podrá decir, es un rezo, pero es mejor que Mejor utilizar ese rezo. si la palabra, después de repetirla muchas veces, para otros pareciera que es un rezo,
En realidad, cada vez que usted la diga, sabiendo lo que significa, se convierte en escudo y adarga y lanza. Es que ese es el asunto. Ya pues, a estas alturas, como dice la palabra, estamos comiendo comida sólida. Pues yo al menos me siento así ya. Me siento comiendo comida sólida. Y cuando digo la palabra, cuando uno dice la palabra, la cree. Amén. Ya se la cree. Yo ya me la creo toda, pues, y no la digo simplemente por decirle, sino la creo y creo que está funcionando en mí, que está haciendo en mí, algo está haciendo allí. Yo ya lo creo. Entonces yo creo que ya uno empieza en ese momento a utilizar la palabra de Dios como debe ser. Parte del ejercicio que decía, de la reflexión, y no tiene que ser ahora, y no estamos hablando de un culto de liberación, ni muchísimo menos, aunque pueda que termine siendo así para cada uno su experiencia personal, pero pídele a Dios que le dé sabiduría y entendimiento si el caso aplica a su vida o a alguien que usted conoce y que quiere ayudar, que quiere ser usted instrumento de parte de Dios. ¿En qué momento esa paz que debería gobernar en la vida de la persona fue usurpada? ¿En qué momento, qué circunstancia generó que esa ansiedad, esa incertidumbre, ese miedo y posteriormente esa depresión asomara la cara en la casa como si fuese su casa? Porque hubo un momento en la vida. Claro, no estamos hablando de hacer regresiones, ni mucho menos, cuidado. ¿Okay? Uy, es que ya hablaron que tenemos que volvernos al pasado. No, Dios nos guarde de eso. El punto es, si usted todavía está lidiando con cosas que le producen o le produjeron esto o aquello, es importante recordar que lo que debe vencer no es el miedo al caballo. Citado el ejemplo de Martica, porque se montó en un toro que tal vez más grande que el caballo. No fue el miedo al perro. ¿No les ha pasado a ustedes que viene un perro, vienen 3, 4 personas y el perro solamente le quiere tirar a una de ellas? A una. Y la gente dice es que los perros huelen el miedo. Yo no sé si el miedo se puede oler, pero ellos... Le tira al que tiene miedo. Lo que para uno fue el miedo al caballo, para otro fue el miedo a la vaca, o el miedo a la rueda, o el miedo al carro, o el miedo ahí. ¿Qué tal que Carlitos hubiera quedado con miedo a bañarse por la experiencia que vivió? No se había casado con Dianita. Pero lo que queremos mencionar es el concepto de miedo como tal. ¿Ok? Es algo con lo que no se debería ni se tendría que aceptar vivir. Muy horrible, sí. Sobre todo cuando hay dudas es muy tenaz, ¿no? Yo me acuerdo en Proverbios que dice que cuando el justo domina, el pueblo se alegra. Ajá. Pero cuando el impío es el que domina, el pueblo vive. Entonces, uno está con Dios, uno se siente bien, uno se siente alegre, porque uno está con Él. Entonces ya no le para bolas al impío, pero eso a veces lo pone a uno a pensar y a tener los miedos y las dudas que vienen ahí. Es que tener esa fe. Miren ustedes, hay algo que llegó al corazón del hombre desde el principio de su apartamiento, no para Dios, sino de Dios. Es que empezó a tenerle miedo precisamente a lo que leímos ahora en Mateo, a quien no debía tenerle miedo. Y hoy hablar, para muchas personas, hablar por ejemplo de una circunstancia de muerte es tragedia, es trágico. Pero nos encontramos a Pablo diciendo que para él morir es ganancia. Y para toda persona creyente que llegó el momento de estar con Dios o que Él regrese, cuando se dé cuenta, ay, estoy mejor acá que donde creía que estaba. Pero como enseñaron a tener miedo a otras cosas, y por eso la Escritura hace claridad en no tener miedo a aquel que puede hacer algo contra lo físico, sino tener temor de aquel que tiene el control sobre lo que es espiritual y lo físico. Pero ese miedo es como para distraernos. Claro que sí. Por eso en un principio les hablaba de el derecho que tiene alguien o algo
cuando todavía tiene propiedad en un espacio X, ¿cierto? En una propiedad, en un lote, una persona decide vender el 5% de su lote. Y resulta que el 5% de su lote, de manera equivocada, lo vendió justo en el centro. Puede que pase. Ha pasado. Espiritualmente puede suceder. Y la persona que compró el 5%, solamente el 5%, esa persona tiene derecho para llegar al 5%. Y tiene derecho para pedir lo que llaman la vía de acceso o la servidumbre. Tiene derecho por ley, tiene derecho a saber cómo llegar allá. ¿Y qué mella puede hacer ese 5% en la intención de construcción del dueño del lote? Le cambia completamente todo. Le cambia la vida. Completamente. Entonces, lo que el dueño tendría que hacer, una vez identificado, es: yo le compro, se me va, yo no lo quiero aquí. El pensamiento que es ajeno a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que ya ha hecho, no lo que va a hacer, lo que ya ha hecho. Todo lo que es ajeno tiene que ser sacado de nosotros. No podemos ya de manera consciente querer convivir con aquello que nos representa la puerta que se le abrió en un momento del pasado. Dios quiere y espera que nosotros ahora lo miremos a Él para que nos demos cuenta cómo y por qué hemos sido libres, y que entonces ya no dependemos de lo que antes hacíamos o de lo que, cómo antes reaccionábamos. Que para unos es más fácil o más rápido que otros, claro que sí, pero que todos podemos llegar al punto donde podamos decir con total seguridad: Dios es mi ayudador, ¿de quién temeré? A nadie. Todos podemos llegar a esa conclusión si hemos experimentado lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y creo que ninguna mano se quedaría abajo si preguntara: ¿quién ha experimentado el poder de Dios en su vida? Yo levanto la mano de manera abierta, porque desde lo más sencillo hasta lo más complejo, tal vez, no ha hecho sino ratificar su presencia en mi vida, y los incluyo en la de ustedes. Vamos acabando con eso entonces. Si el pensamiento de temor viene o de miedo viene, y usted quiere ser pillín, espiritualmente hablando, no sé si el término aplique, porque uno no puede ser pillo espiritual. Si es pillo espiritual, pues es malo espiritual, ¿cierto? Entonces no, cambiemos el término pillín. Usted es una persona transformada y renovada en su espíritu. Y entonces vino el pensamiento, y usted se pregunta: ¿qué hago con ese pensamiento? Llevarlo cautivo a la obediencia. Lo lleva cautivo a la obediencia. Y uno dice: ay, pero es que si digo miedo a los caballos, te vas. En el nombre de Jesús, entonces se da cuenta que tengo miedo a los caballos. ¿Cómo hago? ¿Ok? O tengo miedo a los carros. Ay, Señor, guárdame del miedo a los carros. Pero algo que tiene que acordarse usted siempre. Luchamos contra un enemigo que está vencido. Un enemigo que no es ni omnisciente, ni omnisapiente, ni omnipresente. Ese enemigo no puede leer sus pensamientos a no ser que usted los manifieste. Hay cosas que solamente deberían quedarse entre usted y Dios. Porque a la gente le gusta muchas veces decir: no, es que yo le tengo pavor a eso. No, yo le tengo miedo a esto. Y de hecho se convierte en muchos casos en tema de cuento. En los campamentos nocturnos, las fogatas, lo que les acostumbran a hacer a los muchachos es cuentos de miedo. Y los niños van buscando cuentos de para que los asusten. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo eso. En estos juegos mecánicos, a mí no me gustan los juegos de las atracciones que tienen que ver con vértigo. Porque yo quedo mareado 2 y 3 días. Entonces, no me gusta. Y a alguien le tengo miedo. No le tengo miedo, no me gusta la sensación de vacío. No entiendo entonces cómo cuando hacen estos campamentos y estas cosas en la noche, los niños quieren que les cuenten los cuentos de miedo para después no dormir. Y lo sé porque en los que hacemos en el colegio pasa eso. Entonces, si a mí me invitan a una atracción de estas, yo ya no me monto. Yo me quedo en los pollitos, esos que andan así, en el carrusel, ¿ok?
Y bueno, usted pensará que es por miedo, ¿no? Yo no quiero estar mareado. Pero si identificara que el miedo está presente y no quiero socializarlo porque no quiero que el enemigo se dé cuenta que le tengo miedo a ese, yo tengo siempre la ayuda del Espíritu Santo, que puedo llevar todo pensamiento cautivo, pero tengo que hacerlo. El que lo calle no significa de que se fue. Si yo no he hecho nada conforme dice la Escritura que tengo que hacer. Patricia nos decía, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Los pensamientos de temor o de miedo llegan como dardos, están siendo tirados constantemente. ¿Qué hacemos con ellos? Marcan la diferencia entre si obtenemos y aún si vemos la victoria en nuestras vidas. Y lo que básicamente tenemos que hacer es llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Y usted imagina cómo es eso? ¿Cómo así que coge el pensamiento? ¿Dónde está Cristo para llevar? ¿Cierto? ¿Qué hago? Lo que les decíamos ahorita en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién? El que habita. Ay, yo quiero habitar, Señor. Yo habito, estoy habitando. ¿Eres tú para mí? Eso que dice, yo soy el que está siendo nombrado y citado aquí en esta palabra. Y cuando lo hago mío, entonces yo puedo entender que Dios me está hablando a mí. Cuando Dios me habla a mí, yo sé que Él es mi Dios. Ya no es el Dios de otros, es mi Dios. Y ese Dios me promete cuidarme, guardarme, librarme. Y aunque no, me promete que cuando todo esto pase, tiene cosas muchísimo mejores que las que yo me he imaginado. Y todo lo que pide es, no es como dice la psicología, libérate de los miedos. En este caso es entrégaselos a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cerramos con esta palabra. Los invito a que vayamos a Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Eso es una promesa. Léala, medítela y aplícala cuando corresponda en su vida. Capítulo 4, versículo 7. Santiago está despuesito de... Antes de Hebreos, creo. Después de Hebreos, ahí está. Ok. 4. Amén. 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo primero que hay que hacer es someternos. ¿Y cómo nos sometemos a Dios? De esto yo creo que Dios nos ha ministrado en el pasado. Le entregamos a Él. Reconocemos que Él está. La circunstancia que sea. Miren lo que ahora se entiende por llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia. Yo me someto a Dios y entonces estoy llevando todo pensamiento cautivo. Y si hago eso, la Escritura dice que entonces puedo pararme firme y resistir. Y si yo resisto con Él y con su palabra, la Escritura dice que el chamuco huirá de nosotros. Porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, pero no es nuestra lucha. Jesús ya venció por nosotros. Él ya ganó la batalla. Y lo que nos está diciendo es cómo reproducir lo que ya hizo por nosotros. ¿Cierto? Entonces, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la administración de tu palabra. Guíanos, Padre, por tu Espíritu Santo a identificar cualquier cosa, Señor, que en el pasado, en el presente, haya significado algún tipo de puerta abierta, Señor, a un sentimiento, a una emoción que no trae paz y no se somete a tu paz, Señor. Recuérdanos que tú ya venciste para que nosotros fuéramos considerados más que vencedores. Recuérdanos, Señor, que si nos sometemos a ti, podemos resistir
y que si resistimos, el diablo huye de nosotros, Señor, porque se da cuenta de que ahora estamos a la sombra tuya, Señor. Tú eres nuestro refugio. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.